Consigo en este caso las reformas borbónicas, como ya hemos visto que hizo un cambio de estructura en torno a quién iba a tomar las decisiones, también lo que afectó principalmente fue estas reformas comerciales que se establecieron en este caso en el siglo XVIII y también nos decía que iban encaminadas a que tanto Hispanoamérica como también los españoles lo que hacían es que era agilizar ese tipo de comercializaciones. Lo que querían hacer es que, bueno, no hubiera tantas trabas, que realmente no hubiera tantos trámites, y lo que hacían es que, bueno, era vender esto para llevarlo a tal lado. Es lo que quería realmente llegar, porque recuerda en ese sentido que las reformas borbónicas lo que buscaban era enriquecerse a partir de lo que encontraban en sus colonias. ¿Y cuál era la colonia? Propiamente pequeños, en este caso, establecimientos de un imperio a otro para dominarlo, conquistarlo y sobre todo saquear lo más que se pudiera. Y es lo que realmente querían llegar, una eficiencia económica y por ende también se realizaron diferentes tipos de reformas comerciales que también se veía como libre comercio. ¿Por qué libre comercio? Porque realmente no había tantas trabas, realmente en ese sentido lo que querían era agilizar. Y bueno, a su vez en este caso también estos cambios afectan a la iglesia, porque si bien en ese sentido si la corona española a pesar, bueno, más bien, el cristianismo seguía una parte fundamental en ese sentido, o iba a seguir siendo la religión, eso no lo iban a cambiar. Sin embargo, recuerda que también tanto la iglesia tenía en este caso sentido o abogaba en cuestiones políticas. Sin embargo, en estas reformas borónicas también se seculariza, es decir, que realmente lo hacen a un lado para que ellos no tomen decisiones y también la iglesia en ese caso se ve afectado. No propiamente porque ya no iba a tomar decisiones, su parte sí, pero también ellos en este caso gozaban de una eficiencia económica a través de este tipo de poder. Y una vez que en ese sentido las reformas borbónicas las hacen a un lado, esto afecta propiamente a la iglesia y se empiezan a levantar un poco en armas. Y sin embargo, en ese sentido, no es hasta 1767 que es un acto de los más rimbombantes en torno a cómo se hizo este conflicto con la iglesia. Realmente expulsa a los jesuitas en este caso y la de bajo su abandono para que realmente en ese sentido, pues bueno, no hubiera ningún altercado y sobre todo en este caso, pues quedarse propiamente con la riqueza y hacerlos en ese sentido a un lado de la toma de decisiones. Y esto causó que realmente en la Nueva España se vieran afectados 700 miembros en la orden, los cuales fueron arrestados y desterrados por lo mismo en ese sentido que no querían establecer huyes y no querían evitar conflictos, propiamente era, como bien sabes, un orden bastante estricto respecto a nuevo de este tipo de implementaciones de reformas borbónicas, que como bien te decía que era lo que buscaban, ¿no? Una, la eficiencia económica. Dos, en este caso también la eficiencia, por lo tanto, del gobierno. Y si también había una eficiencia del gobierno, también quieren hacer una eficiencia en este caso social, es decir, que realmente las decisiones fueran tomadas de una manera de una sola persona, que realmente no hubiera corrupción, que realmente el poder cayera en la Nueva España y que realmente también iba a ser un lado, si bien iba a ser una parte importante para la evangelización de las personas, pero que realmente dentro de las decisiones del poder se hicieran a un lado y ellos se dedicaran a evangelizar. Y bueno, ¿qué pasaba, no? Para ese momento, en ese sentido, ya se tienen muchos tipos, como vimos en una de las anteriores, en este caso grabaciones que se tienen diferentes tipos de personas encaminadas a evangelizar. ¿Y esto qué iba a hacer? Pues era un gran conglomerado de personas y si realmente se rebelaban, pues iban a tener otro conflicto interno por el cual ya no poder restablecer de una nueva manera a partir de las intendencias de la Nueva España. Y es por eso que los empezaron a expulsar para evitarse ese tipo de cosas. Y bueno, es como realmente quedaban, que era Intendencia de Puebla, Intendencia de Guanajuato, Intendencia de Sonora, Intendencia de Valladolid, en este caso, Intendencia de Guadalajara, Intendencia de Zacatecas, Intendencia de Durango, Intendencia de San Luis Potosí, también Yucatán, Tabasco y Guatemala. En este sentido, lo que quieren hacer es que cierto tipo de territorios, en este caso, ahora los iban a hacer territoriales, es decir, un cierto lugar iba a componer cierto tipo de metros de tierra, iba a componer cierto tipo, en este caso, de límite, y con el cual en este caso iba a estar a cargo de un cierto tipo de persona, y todos ellos en este caso iban a formar pequeñas colonias en las cuales se les iba a explotar acorde a lo que habían encontrado ahí, y todo en este caso se iba a hacer de libre comercio, o con este tipo de nuevas reformas económicas, iba a todos encaminarle ahora a la España como tal. Y ya no propiamente se iban a quedar ahí, sino que todo iba a ser para allá. Ahora bien, cambiando un poco de tema respecto a este tipo de reformas borbónicas y cómo se implementaron las normas sociales, ahora vamos a ver en ese sentido la vida cotidiana, ya no en este caso enfocándonos en las reformas borbónicas, sino la vida cotidiana en general de cómo se iba llevando a cabo y también en ese sentido cómo se iban transformando los diferentes cambios para ver. Y bueno,
Una parte de la vida cotidiana, como también ya lo habíamos mencionado, fue el cristianismo, ¿no? Y como también en este caso los indígenas se iban, en este caso, asimilando que su cultura ya no iba a prosperar y ahora bien tenían que practicar este nuevo tipo de ritos. Y lo vemos propiamente a partir del siglo, en este caso 17, que en este caso, pues la gente nacía, era adulta y celebraba los principales actos de la vida familiar y participaba en las ceremonias colectivas y abandonaba el mundo de los vivos según la religión católica. Es decir, empezaron a imperar este nuevo tipo de ideas respecto a cómo realmente era la vida y que realmente la vida era un paso hacia, en este caso, otro plano existencial que propiamente eran en ese sentido, dado por el cristianismo. A su vez, también nos decían que celebraban diferentes tipos de ceremonias con fiestas religiosas y sobre todo con actividades agrícolas y trabajos políticos. Es decir, la religión empezó a formar una parte trascendental dentro de la vida, en este caso de la Nueva España, principalmente en los pueblos indígenas, en las cuales iban acoplando este nuevo tipo de prácticas, iban tomando este nuevo tipo de ideas y en las cuales en este caso de a poco las iban asimilando. Y bueno, respecto a la vestimenta, había en este caso, en torno a las mujeres, el huipil, que en este caso era o más bien era elaborado, se dice, durante las zonas, en este caso de Veracruz, y el Temextec, en este caso con un rombo arriba en el pecho y un enredo largo y corto como falda. Y sobre todo también en algunas zonas que realmente eran un poco calurosas, se dice que todavía llevaban el torso desnudo, es decir, esta parte también las mujeres se supone que en este caso con el huipil esto era lo que los cubría. Sin embargo, en algunos tipos de zonas les llegaba hasta el hombro y los cubrían por lo mismo de las condiciones del clima. A su vez, también posteriormente se llegó a utilizar en este caso rebozo en la cabeza para asistir a misa también sobre todo y para cubrirse del sol y sobre todo en este caso para cargar a los niños y sobre todo transportar objetos. Es decir, este nuevo tipo de vestimenta es algo que comúnmente vemos, ¿no? Y que eso también se empezó a realizar en este caso a partir de, o más bien durante los siglos XVII, durante el siglo XVII. Y es algo en este caso lo que me quiero referir, ¿no? Con lo del huipil y la manera en cómo realmente, en este caso, es la vestimenta, que es a partir de un pequeño rombo, que realmente en este caso cubre los hombros y que es un vestido en este caso largo o que también en este caso llega hasta la cintura, ¿no? Y sobre todo también el rebozo, cómo se empezó a utilizar a partir para llegar, ir a misa, sobre todo en este caso para cargar, en ese sentido, o cubrirse del sol, y que realmente son tradiciones que aún se siguen conservando en algunas de las personas que viven aquí en México. A su vez, no solo también las mujeres quedaron exentas de un cierto tipo de vestimenta, ni sino también que en este caso los hombres, ¿no? Y nos decía que utilizaban en este caso una camisa de algodón a la rodilla y amarrada con una faja por la cintura. Y a principios, en este caso del siglo XVII, también se empezó a implementar o usar calzado de manta. Y los hombres también usaban una tilma o manta en el hombro en la medida en que se expandió la actividad de borrego. ¿Para qué? Para en este caso cargarlo en el cuello, ¿no? Y también se hicieron mantas de lana o zarapes. Y también bajo la influencia del pocho peruano, en este caso aquel largo que normalmente vemos y lo asociamos en ese sentido, algo representativo de México. Y se popularizó el jorongo, en este caso el gabán, una manta de ojal en el centro por la cabeza hecha con una lana de oveja. Y también la cabeza iba descubierta en el uso del siglo, llegaron los sombreros de España, en ese sentido, los que normalmente eran los que conocemos. De paja y de trigo después se hizo con pan. Y es algo parecido a lo de la vestimenta, ¿no? Con lo que te decía de Juan Diego, su sombrero, en este caso su pequeña capa, también tenemos su calzón de manta y también tenemos esto que viene siendo, como bien te lo decía aquí, los zarapes, en este caso al estilo peruano, que son bastante largos. Y bueno, también la manera en cómo vivían las familias se decía que vivían por casas habitacionales. Las casas habitacionales se dice que eran plurifamiliares, que es decir, que vivían distintos tipos de familia. Y decían que la que realmente tenía los mayores recursos era la que siempre vivía en la parte de arriba. Y conforme iban disminuyendo los pisos, eran las familias que tenían menor estatus económico. E incluso también se utilizaban las casas habitaciones como talleres, o sobre todo en este caso, como comercio y era la manera en cómo vivían en este tipo las casas habitacionales, es decir, que no eran habitadas solo por una familia, sino por distintas, y estos también distintos niveles económicos acorde en el piso que ellos realmente vivían. A su vez, también nos dice en ese sentido que se empezaron a hacer grandes tipos de mercado, y sobre todo en ese sentido, en la Plaza Mayor, en San Juan, en San Hipólito y Tlatelolco. Y a su vez también se hicieron una plaza mayor a partir del siglo XVII, en la cual se construyó un gran mercado con el cual le dio el nombre de Parián y sobre todo este tipo de nombre se dio o se usó en otras ciudades para también nombrarlos el Parián. ¿Qué quiere decir el Parián? Que realmente se empezaron, bueno, primeramente se empezaron a construir diferentes tipos de mercados, a su vez grandes, en este caso para la comercialización de productos.
Ahora bien, también una parte importante es que este mercado grande se le iba a llamar en este caso el nombre de Parián. Y esto realmente causó que en distintos tipos de las intendencias en ese sentido, o antes municipios, también se llegara o se implementara este nombre para establecer que ese era un mercado realmente grande. Y qué coincidencia, porque aquí dentro de Aguascalientes tenemos un lugar que se llama Parián, que realmente es un lugar donde se comercializa, que ya realmente tiene algo de tiempo, no sé exactamente cuál, pero realmente, qué curioso, ¿no? Que realmente eso sigue existiendo. No sé si en tu ciudad, pregúntate, haya un lugar que se llame El Perial y probablemente sea un mercado o sea un lugar extenso donde realmente se siguen comercializando diferentes tipos de objetos. También causó diferentes tipos de normas sociales, las cuales van incitadas a partir del siglo XVII, y lo cual buscaban mantener el orden público y la vida privada de los gobernadores. Es decir, las de reformas borbónicas en ese sentido también cambiaron las normas sociales, en cuáles, en la bebida, el juego, las fiestas, las prácticas religiosas, las formas de vestir, la salubridad, la limpieza de las calles que se volvieron obsesiones de los gobernantes borbones. ¿Qué quiere decir? Lo que quieren era regular el orden público, sobre todo mejorar las costumbres, que realmente se dice o realmente se explica que antes, bueno, la bebida realmente no tenían poca vestimenta y no era porque tuvieran poca vestimenta que ellos quisieran, sino porque realmente pues para eso ya tenían que pagar, ¿no? Y realmente la mayoría de los pueblos, en este caso las personas indígenas, no tenían en ese sentido dinero suficiente para adquirir algo. Y bueno, en ese sentido, más allá de les importaba o no a estas nuevas reformas borbónicas, lo que buscaba era que, bueno, el gobernador en este sentido tuviera un cierto tipo de carácter y de orden, un cierto tipo de vista frente a las demás personas, ¿no? Y que realmente también las personas se pudieran comportar conforme a lo que pudiera ser el aspecto de una buena persona. Y a su vez, en este sentido, pues bueno, también en este caso marcaban el ambiente de cómo realmente realizarse. Y una de las cosas en este caso que pudieron para que realmente las personas se recataran y realmente hicieran supuestamente lo correcto estas nuevas reformas mormónicas, pues fue prohibido emborracharse, lanzar cohetes, mezclarse con hombres y mujeres en las danzas religiosas o simplemente distraerse en los días de fiesta. Estaba prohibido también marcó la vestimenta, utilizar calzoncillos o envueltos en una manta. Se ordenó a los indios y al acudir a funciones públicas vestirse de una manera adecuada, ¿no? O con un cierto tipo de vestir. Así también se derrubaron esfuerzos para terminar con los carnavales. Y también en ese sentido, en 1784, pues vieron en ese sentido la entrada de los indígenas a los cementerios, sobre todo el 2 de noviembre, esto porque realmente veían cómo festejaban a los muertos y para ellos realmente la muerte no se tenía que festejar, ¿no? Sino como actos, en este caso, diabólicos. ¿Qué quiere decir? En este caso también las reformas mormónicas no solo buscaban lo económico, sino también buscaban establecer, como bien te lo decía, diferentes tipos de ideales a partir en ese sentido de las festividades, cómo realizarlo y sobre todo qué acciones tenían que hacer, ¿no? Y eso también suena algo extraño, ¿no? Como desde antes, o si bien en ese sentido lo podemos ver en diferentes tipos de estados o en diferentes, en este caso, compañeros, ¿no? Que en ese sentido ven como la embriaguez, ven en ese sentido las fiestas o los cohetes, los carnavales, al convivir en este caso mujeres entre hombres en diferentes tipos de aspectos religiosos, como algo pecaminoso. Y también en ese sentido, como realmente ven el festejo del Día de los Muertos como también algo pecaminoso, que quiere decir que realmente no es algo novedoso, sino que ya se viene estableciendo en ese sentido a partir del siglo XVII, a partir de las reformas borbónicas, y cómo esto sigue imperando hoy en día en nuestra toma de decisiones, ¿no? Que realmente esto se sigue practicando y hoy en día se sigue realizando, pero que esto realmente trajo consigo a partir de las reformas. Y esto también trajo consigo cambios en la educación, y bueno, primeramente, ¿no? Empezando. La educación formaba también un pilar importante dentro, o más bien un parte importante, sino que realmente la educación era en este caso siendo o era dada por aquellos privilegiados propiamente por los criollos, que bien lo recuerdas, eran españoles no nacidos en España y sobre todo en este caso pudieran tener acceso a estudios superiores generalmente a familias medianamente acomodadas, es decir, que lo pudieran pagar, también a vecindades en los centros urbanos, pudieron proporcionar a sus hijos conocimientos elementales y sobre todo en este caso que se pueden escribir en la letra y gramática latina. Y sobre todo el resto de la población propiamente que era la indígena no asistía en este caso y no escuchaba a los maestros, lo que realmente en este caso formó o
no tuvieran ninguna educación. Si bien en ese sentido los padres sí les daban educación respecto a los indígenas, pero en ese sentido se enfocaban más en el cristianismo, no enseñarles en este caso textos, a escribir, en este caso, bueno, muy bien, sí escribir, a leer, pero respecto al cristianismo. Pero más allá de otro tipo de conocimientos realmente no se les impartía, más que propiamente los que podían acceder en ese sentido a conocimientos generales y de otro tipo de disciplinas, propiamente eran los crillos o las personas que podían pagar, ¿no? Y también otra de las curiosidades, ¿realmente eso sigue pasando en México? Sí, ¿no? Se ve como la educación algo que realmente solo algunas pocas personas las pueden pagar y más allá que algunas quieren acceder, ¿no? Esto porque realmente pues son bastantes caros llegar a un nivel, en este caso educativo, propiamente ya sea un nivel en este caso de universidad o propiamente de preparatoria, ¿no? Que en este caso, bueno, hay cierto tipo de cosas que se tienen que dar, pero hoy en día cierto tipo de personas viven al día y no solo en este caso es pagar una cuota, sino son útiles, en este caso comidas, transporte, y que realmente sigue siendo caro y que solo algunas personas, en este caso pudientes, pueden acceder a ese tipo de conocimientos, ¿no? Y también, como te decía, es curioso porque al fin de cuentas sigue pasando lo mismo en diferentes tipos de condiciones, ahora con diferentes tipos de actores y en este caso con diferentes tipos de circunstancias, que realmente la educación no solo es privilegio de algunos y no de todos, que realmente es como un derecho. Más bien no es como, sino realmente es un derecho a la educación. Y bueno, parte en este caso de la educación que se daba era impartida, como bien te lo decía, a partir de las órdenes religiosas, que eran propiamente los bailes de las órdenes regulares, que eran expresivos en diferentes tipos de grupos de educadores, en los cuales se iban propiamente a pequeñas poblaciones de los indígenas, y sobre todo en este caso al resto de la comunidad, que también hubo clérigos seculares dedicados a las enseñanzas y algunos maestros, en este caso laicos, que no enseñaban religión, sino otro tipo de conocimiento. Es decir, dentro de la misma educación se sigue partiendo, ¿no? En este caso era cristiana, algunos iban a pequeñas comunidades que propiamente lo formaban los padres y sobre todo también había otras personas que realmente no solo enseñaban religión, sino otro tipo de conocimientos. A su vez, en este caso, la cultura tuvo como parte principal al clérigo, ¿no? En este caso, y era propiamente los españoles y los criollos, como ya lo veníamos en este caso, a lo mejor concluyendo, que realmente los que dictaban qué se tenía que hacer, lo que debían de creer, eran los criollos y propiamente los españoles. Más allá de eso, realmente los indígenas no tenían ni voz ni voto para, en este caso, fundamentar sus creencias. Y sobre todo en ese sentido, a su vez también, más allá de esto, de el imperio de España y sobre todo de las prácticas culturales, también se suele decir que en este tipo de nuevo andar de la Nueva España también se hizo una mezcla entre, o más bien se hizo una mezcla entre diferentes culturas a lo que le llamamos mestizaje. Mestizaje quiere decir que tanto las ideas españolas, tanto las visiones que se tenían de esto, y tanto en este caso las visiones indígenas se llegaron a conjuntar y crear un pensamiento. Y es por eso que tenemos diferentes tipos de autores que en este caso se reflexionar en torno a las problemáticas tanto españolas como indígenas conjuntaron para crear un distinto nuevo pensamiento. Y entre las partes importantes tenemos a Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz, que también forman una parte trascendental en cómo en ese sentido se fusionaban dos culturas para establecer conocimiento. Y bueno, en ese sentido, los indígenas mantuvieron sus costumbres. Suena paradójico decir que sí, pero realmente eso no pasó. ¿Y esto qué causó? Bueno, que también en este caso, como bien te decía, que fueran en este caso evangelizados y sobre todo que en ese sentido los indígenas fueran obligados a renegarse de sus tradiciones y sobre todo a quemar y destruir, en este caso, los códices o los pequeños libros que ellos tenían respecto a las visiones de la naturaleza, su historia, el cosmos y todo aquello. Y por lo tanto, también en este caso quieren aniquilar la idolatría. En este caso, encabezando campañas de templos, ídolos y códices de los indígenas, como bien te lo decía, y lo habíamos visto en este caso a partir de la primera diapositiva de Hernán Cortés, que si bien en este caso respetó hasta cierto punto las prácticas de los indígenas, pero conforme iba avanzando durante el territorio mexicano, iban poniendo sus cruces, iba en este caso derrumbando en este caso aquello que no formó parte del cristianismo y sobre todo empezó a imponer y asimismo también los clérigos a través de ese tipo de campañas que ellos hacían o misiones empezaron a quemar cierto tipo de templos, a destruir los códices que ellos ya tenían y sobre todo en este caso a que se acabara la idolatría hacia, en este caso, ídolos falsos. Y a su vez también en ese sentido nos dice que lo siguiente, que bueno, también para que los indígenas, en este caso, crearan las narrativas. A narrativas me refiero con las historias en este sentido de la Nueva España respecto a su religión, empezaron a descifrar que, bueno,
hay que mantener de cierta manera estos dioses que dicen ellos, pero transformarlos a nuestra manera, ¿no? Y es como realmente en este caso los indígenas se iban apropiando propiamente de las artes y las técnicas de los conquistadores, por ejemplo, ¿no? En ese sentido es cuando sale una parte importante que es la Virgen de Guadalupe, que en ese sentido tuvieron que inventar diferentes tipos de mitos o diferentes tipos, en este caso, de cuentos, llamémoslo así, para decir que en este caso, bueno, la Virgen de Guadalupe se le apareció en este caso a Juan Diego, que Juan Diego tenía distinto tipo de características, que era un indio, ¿no? Que realmente vestía así, que realmente tenía cierto tipo de tono de piel, que quiere decir que realmente adaptaron ese tipo de mitos y ideas a conformar lo que los españoles quieran hacer. En este caso, bueno, a la Virgen María, perdón, pero que también lo encaminaron conforme a las creencias que ellos tenían para así fusionar una cultura y que realmente la asimilación respecto a ellos, pues bueno, realmente tuviera en ese sentido, ahora sí, en este caso, más entendimiento y por lo tanto lo pudieran seguir, ¿no? Que en este caso, antes se le llamaba la Virgen de Guadalupe Tonantzin, en comparación en este caso, ahora cómo se le llama, que es Guadalupe, ¿no? Y bueno. Y sobre todo en ese sentido, eso era lo que llegaban en ese tipo con ese nuevo tipo de prácticas, era cambiar las visiones de los indígenas, sobre todo en ese sentido, cambiar las visiones y que probablemente la educación era encaminada a evangelizarlos y que era llevada a cabo por, en ese tipo, por los clérigos.